Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a explicar el sistema de combustible del motor diésel del curso Análisis y Evaluación de Motores Diésel. Como integrantes del grupo tenemos a mi persona, Germán Brian Guamán Sañado, y a mis compañeros Marlon John Ramos Soto, Gino Julián Aco Carapi y Dylan Gabriel Alvis Alfaro. Antes de comenzar con la tarea, debemos tener ciertas pautas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el ATS, o el análisis de trabajo seguro, el checklist del equipo. Debemos verificar asimismo el estado de los materiales a usar, como pueden ser el grupo de manómetros, y debemos contar con los EPPs necesarios. Principalmente, antes de comenzar con la labor, tenemos lo que es la charla de seguridad. En ella realizamos ciertos estiramientos o calentamientos para evitar lesiones corporales que se puedan dar cuando realizamos el trabajo. También destacamos en la charla de seguridad lo que son ciertos puntos. Por ejemplo, en el taller pudimos presenciar la charla de seguridad de lo que es lo importante que es la visión. Para este caso se destaca que el uso de lentes es obligatorio y es súper necesario, ya sea cuando se trabaja, por ejemplo, con motores diésel, que puede ser el caso o el problema en el que haya una salpicadura de aceite, o podría ser en el caso de la soldadura, por ejemplo, en el que una esquirla o chispa de la soldadura nos caiga en el ojo. También podría ser, por ejemplo, por el lado de mecanizado. Si es que una esquirla o viruta, cuando se usa el esmeril, pueda salir proyectada hacia nuestro rostro o directamente hacia nuestros ojos. Eh, para la parte de los materiales, tenemos lo que son las botas de seguridad, como podemos ver en pantalla. También tenemos el overall, que nos cubre todo el cuerpo, los guantes de seguridad y los lentes de seguridad, que anteriormente los mencioné. Los datos del motor que tenemos en pantalla. Ahora podemos ver lo que son los datos del motor. El motor que tenemos en pantalla es un motor C15, en el cual realizamos la verificación de los niveles, del nivel de aceite que se encontraba en el estado full, o sea, lleno. También verificamos lo que es el nivel de combustible y el tanque se encontraba lleno. También pudimos observar el estado de los filtros, que estaba dentro de lo permitido, digamos, y la temperatura del medio ambiente, que era de los 20 grados centígrados. El sistema de este motor, hablando de lo que es el sistema de combustible, usa un EUI, que significa inyector electrónico, inyector unitario electrónico. Dentro de este sistema también podemos encontrar lo que es la bomba de cebado, el filtro separador de agua, la bomba de transferencia de combustible, el filtro secundario y la válvula de toma de combustible. Bueno, ahora tenemos lo que es el caso de estudio. En este caso tenemos que el motor arranca, pero cuando se acelera se apaga. Enfocándonos en lo que es el sistema de combustible, por esta parte podríamos verlo con lo que es la sincronización que existe entre la bomba de inyección, también lo que es el árbol de levas y el cigüeñal. Cuando no se encuentra en correcta sincronización los tres sistemas, o mejor dicho, los tres componentes, el motor inicialmente puede arrancar, pero cuando se acelera se apaga. ¿Por qué? El motor inicialmente arranca porque, como bien sabemos, en el sistema de combustible hay la válvula limitadora, que es la cual retiene cierto paso de combustible dentro de las tuberías o cañerías de lo que es el sistema de combustible. Entonces, por ende, sí arrancaría, pero al no haber una correcta sincronización, no habría lo que es la mezcla enriquecida de aire y tanto combustible. Por lo cual, cuando nosotros tratemos de acelerar nuestro motor dichamente, se ahogaría. Por otro lado, esto de la mezcla también se puede dar por el factor de lo que es la regulación de válvulas. Las válvulas pueden, por ejemplo, descalibrarse por su mismo uso, pues están sometidos a altas presiones. Para ello, en el caso del motor C15, el fabricante nos especifica que cuando tengamos los cilindros 1 en la etapa de compresión, deberemos calibrar teniendo en cuenta que la parte de las válvulas de admisión, para admisión tendrán un 0.38 milímetros y para lo que son las válvulas de escape 0.64. Si es que no tenemos de igual manera estas válvulas correctamente calibradas, habrá un desfase o una luz tanto de apertura como de cierre amplia. Entonces, de igual manera afectaría en lo que es la mezcla y además el retardo de los tiempos del motor, tanto en explosión como en compresión y en los dos restantes.
El recorrido del sistema de combustible inicia en el tanque, que posteriormente pasa el combustible, ingresa al separador de agua, donde se purifica el combustible, luego ingresa a la bomba de transferencia engranajes, luego seguimos el conducto y llega al filtro de combustible, donde nuevamente se purifica el combustible. Luego de eso seguimos la línea y llega hacia la cámara de combustión, hacia los inyectores. Una vez que ingresa el combustible a la cámara de combustión, tiene su línea de retorno, donde llega por ese conducto y pasa a donde llega una válvula de retención cuando el motor está apagado, que facilita el arranque cuando el motor está en frío. Buenas noches, profesor. Estamos en el curso de análisis y evaluación de motores diésel. Mi nombre es Dylan Alvis Alfaro, para lo cual a continuación explicaré los componentes que conforman el sistema de combustible. En primer lugar tenemos el tanque de combustible, que es donde se almacena el combustible para el funcionamiento de la máquina. Luego tenemos el filtro separador de agua, que también es llamado filtro primario, que separa las partículas de agua del combustible para que de esta forma ingrese un combustible purificado hacia la cámara de combustión, hacia los inyectores. Luego tenemos la bomba de transferencia, que es una bomba en engranajes, que esta bomba es de alta y baja presión, que es la que succiona el combustible para posteriormente llevarlo hacia los inyectores. El filtro de combustible o filtro secundario, que es el segundo filtro por el que pasa el combustible para ser purificado y posteriormente ingresar hacia los inyectores. Luego tenemos los inyectores, que se encuentran dentro de la cámara de combustión, que son unos inyectores con un sistema EUI, que quiere decir EUI que son electrónicamente controlados y mecánicamente accionados. En la parte superior tenemos el resorte, que es el impulsor. En la parte del medio se encuentra el émbolo y el cilindro, y en la parte inferior tenemos el conjunto de tobera. El inyector de combustible EUI usa un impulsor dentro de un cilindro donde se eleva la presión para pulverizar el combustible dentro de la cámara de combustión. El eje de levas del motor mueve al alza balancín, este mueve el balancín y este mueve el impulsor del inyector, y es donde el combustible circula por el interior del inyector. Y por último tenemos la válvula H de retención, que como su nombre lo dice, es una válvula que retiene el combustible en la parte final para de esta forma tener un mejor arranque cuando el motor se encuentra en frío. Ok, continuando con la explicación del laboratorio, hablaré acerca de la verificación que se realizó en el sistema de combustible de baja presión. Como se explicó, nuestro sistema de combustible es de baja presión, ya que tenemos una bomba de transferencia y el componente que se encarga de elevar esta presión es nuestros inyectores, ¿no? Para esto veremos un video en el cual explicamos los procedimientos. Necesitamos un grupo de manómetros. Claro está que tenemos que ver previamente el rango que utilizaremos, o sea, según el manual. Esta es la conexión que se realiza y bueno, acá vemos a cuánto llega, y más o menos era de 85 psi a bajas RPM. En este caso vemos las RPM que gira nuestro motor, y ya que en esta parte nos pide ese requerimiento. Acá podemos ver la conexión donde va, que está encima del filtro secundario de combustible. Tenemos que medir la temperatura de nuestra bomba de transferencia, nuestro filtro, en este caso vemos que es de 47.4. Luego de eso tenemos que, ya una vez medido la presión del sistema de combustible de baja presión a bajas RPM, tenemos que elevar las RPM para medirlas altas, ya que el fabricante nos pide ambos valores. En este caso vemos cómo es que se eleva ya la presión. Ahí estamos acelerando a fondo, pasamos los 100 psi
y bueno, más o menos llegamos a 105 psi de presión de nuestro motor, pero a altas RPM. Igualmente medimos nuestra RPM del motor y verificamos luego en las tablas del fabricante, ¿no? Acá podemos ver más o menos los datos registrados y los valores especificados según el fabricante. La RPM en alta en vacío que medimos era de 1060 RPM y esta era la de baja RPM. Las presiones que se midieron, como se dijo, fue en baja en vacío, se tomó algo de 85 psi y en alta en vacío de 110. La temperatura del filtro de combustible era de 38, nuestra temperatura de bomba era de 47 y temperatura de línea de retorno 41. Bueno, según lo especificado por el fabricante, vemos que nuestros datos medidos están en el rango en que debe trabajar nuestro motor y bueno, está en buenas condiciones. Bueno, el segundo video es acerca de la calibración de la luz de válvula. En este caso, primero debemos saber desde dónde se cuenta el orden en que va cada cilindro. Bueno, se debe contar a partir de la distribución, en este caso donde está nuestro ventilador. Vemos el cilindro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso nuestro motor tiene 6 cilindros. Y bueno, la especificación de nuestro fabricante es que en la válvula de emisión debe haber una luz de 0,38 milímetros y el de escape 0,76. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, esto es importante ya que nuestro motor trabaja a temperaturas elevadas y bueno, cuando se eleva la temperatura sabemos que existe la dilatación. Y bueno, y si no dejaríamos esta pequeña luz, la misma dilatación haría que choque metal con metal y bueno, nuestra válvula se doble, ¿no? Y bueno, ¿por qué el de la válvula de escape es mayor? Esto es debido a que la válvula de escape soporta mayores temperaturas que la de admisión, ¿no? Ok, para la calibración de válvulas primero debemos leer la guía del fabricante que nos facilitó el profesor. En este caso podemos ver que nos indica más o menos que para poder calibrar las válvulas número 1, 2 y 4, las válvulas de admisión, básicamente, primero debemos poner el pistón número 1 en el en el punto muerto superior. Bueno, cuando está en el punto muerto superior, esta es la etapa de compresión, básicamente. Y bueno, como dice, debemos ajustar las válvulas de admisión para el cilindro 1, 2 y 4. En este caso, primero debemos poner a nuestro motor en el punto muerto superior. Para eso tenemos que seguir girando hasta que, bueno, el profesor en este caso realizó puso una marca donde nos indica más o menos dónde es el punto muerto superior, girando la volante. Y bueno, una vez llegado a ese punto tenemos que atracarlo con un pin que pueda, para que nuestro motor se quede en ese tiempo. Básicamente vemos cómo gira nuestra válvula, cómo gira nuestro motor. Y bueno, una vez llegado a este punto debemos ir hacia nuestra válvula número 1 de admisión. Debemos verificar con el gauge o las laminillas, más o menos con lo especificado. Ya hemos visto cuánto es lo que nos indica. Una vez hecho esto, tenemos que, para poder calibrar, si no está en este rango específico, debemos, en esta parte, en el puente más o menos existe un perno donde tenemos que desajustarlo para poder realizar la calibración. Una vez desajustado, con una llave Allen, en la parte superior tenemos que seguir ajustando o desajustando dependiendo de lo recomendado por el fabricante, ¿no? En este caso debemos seguir jugando hasta que más o menos indique esa medida. Y bueno, más o menos así es la calibración de las válvulas de la calibración de las válvulas de nuestro motor. Y bueno, para culminar acá tenemos un caso el cual se consume excesivo de combustible y bueno, sacamos 3 posibles causas, el cual es el filtro de aire sucio o saturado, el goteo de combustible a través de los inyectores y la mala operación del equipo. Cuando tenemos un filtro obstruido en nuestro motor, para poder compensar esa mala mezcla, inyecta más combustible de lo normal, haciendo que se genere un consumo más excesivo de lo normal, ¿no? Y bueno, respecto al goteo de combustible a través de los inyectores, estos normalmente cuando a través del tiempo se desgastan y hacen que en las toberas de inyección, más o menos en el punto de inyección que tiene estos, se generan desgaste y hace que se genere el goteo, ¿no? Y bueno, y básicamente esto también hace que se consuma más de lo normal el combustible. Y bueno, respectivo a la mala operación del equipo, el mismo operador a veces, por su mala experiencia o falta de capacitación, hace sobre esforzar a nuestro motor, haciendo que
se genere un consumo excesivo de combustible. Gracias. Bueno, para este procedimiento, la reducción de temperatura de combustible, vamos a necesitar una conexión de 1 milímetro para medir la resistencia en cada etapa de temperatura. Mi nombre es Gina Cooperación. En esta oportunidad se hizo la prueba del sensor de temperatura de combustible. Es casi similar al anterior laboratorio donde se hizo con el refrigerante. Bueno, en este caso se trabajó en un motor C15. Donde primeramente en la imagen teníamos el plano eléctrico, donde ubicamos el sensor de temperatura de combustible. Luego lo llevamos a físicamente, donde lo ubicamos exactamente el sensor de temperatura de combustible. Luego de eso, para esta prueba se necesita un coma dáctil y una lactantil. Bueno, ahora pasamos al procedimiento, las pruebas que se realizó. Aquí vemos ya donde conectamos el sensor. Cuando desconectamos el sensor, estamos creando un circuito abierto, es decir, un voltaje sobre el normal. Y en la pantalla de la lacto nos va a mostrar el SID, el 174 y el FMI 03, donde nos indica que es un FMI 03 con circuito abierto. Y ahora vamos a crear un cortocircuito a tierra, en el cual utilizamos un cable para hacer un puenteado y crear nuestro cortocircuito a tierra. Al conectarlo, como vemos en el video, ya creamos el cortocircuito a tierra, donde la pantalla de nuestra lacto nos mostrará un FMI 04. Eso quiere decir que nuestro sensor se encuentra en mal estado, que se encuentra mal y se tendría que cambiarlo. Bueno, y si se sigue mostrando, digamos que FMI 03, el sensor de combustible se encuentra bien. Es por eso que este es un método para descartar las fallas que puede haber. Y también se podría descartar el SM y el ramal. En este segundo procedimiento vamos a identificar qué tipo de coeficiente es, tipo negativo o positivo, es decir, NTC o PTC. Bueno, lo que hicimos en este procedimiento fue ubicar cada etapa de la temperatura del motor, donde en la primera etapa, es decir, el motor frío de 30 grados centígrados, nos bota una resistencia de 8 ohmios. Luego en la segunda, de 33 centígrados, 9.93 megaohmios. En el tercero, de 36 grados centígrados, 9.67 y 39, 8.67 y el siguiente de 42, 7.94. Ahora vamos a ver cómo se hizo estas pruebas. Cuando el motor está en frío nos marca 11 megaohmios. Cuando arrancamos el motor y conectamos la pinza, nos bota 9.70 megaohmios, con una temperatura de 36 grados centígrados. Que vimos en el video que con el pirómetro nos bota 36 grados centígrados. En el siguiente vemos que el pirómetro nos bota 39.5 grados centígrados. Al conectar la pinza del multímetro, nuestro multímetro nos va a botar una resistencia de 8.69 megaohms. Entonces, podemos concluir que al aumentar, o sea, al cambiar las temperaturas, nuestra resistencia va a disminuir. Y si la temperatura aumenta y la resistencia disminuye, quiere decir que es un coeficiente negativo, es un NTC. Gracias. En este caso de estudio, tenemos que como evento de falla intervalo de cambio de filtro de combustible muy cortos por contaminación. Las causas probables de este evento de falla puede ser que el agua esté mezclada con el combustible, en el cual provoca corrosión, óxido y puede romper la punta del inyector. Además, quita la lubricación del combustible. Otra causa probable que es presencia de sedimentos y partículas sólidas. Y esto lleva a que el tanque de combustible esté sucio y que el filtro de combustible se esté cambiando. Otra causa es que generan cera en el combustible y presencia del residuo de alquitrán. Esto conlleva que el combustible con mucho alquitrán acorta mucho la vida útil del filtro y la cera al precipitarse puede taponar el filtro. Y por último, como causa probable, tiene que ver con el ambiente, demasiada humedad excesiva. Esto conlleva a cortar drásticamente la vida del filtro de combustible.